Desde la cocina de Azore, el podcast oficial de la industria de restaurantes de Puerto Rico. Aquí hablamos de lo que realmente mueve nuestra industria, tendencias, retos, oportunidades y las historias detrás del éxito. Suscríbete a nuestras plataformas digitales para que no pierdas ningún episodio. Estamos en YouTube y en redes sociales como Azore Puerto Rico. También nos encuentras en Apple Podcasts, Amazon Music y Spotify como Desde la Cocina de Azore. Si deseas comunicarte con nuestras oficinas, puedes llamarnos al 787-783-9640. Desde pequeño aprendí a escoger lo fresco y puro, con cuidado y sin apuro, solo lo mejor de aquí. Indulac trae para ti lo mejor de nuestra tierra. Solo Indulac siempre te da toda la frescura y calidad de la leche 100% puertorriqueña. 100% Indulac, lo mejor de aquí, siempre. Saludos a todos, mi nombre es Gadiel Lebrón, director ejecutivo de Azore. A partir de este episodio, desde la cocina de Azore, comenzaremos a crear una serie de contenido especial debido a la emergencia por sequía que estamos atravesando en el país, especialmente en el área metropolitana. El tema de este primer episodio, mejores prácticas en tu restaurante en tiempos de racionamiento. Por eso, hemos invitado a nuestra presidenta, la doctora Sonia Navarro, al profesor Rafael Menéndez, instructor certificado de ServSafe y profesor de la Universidad Ana G. Méndez, y al chef René Ñeco, profesor y gerente del ACF Puerto Rico, también instructor de ServSafe. Bienvenido a todos a este episodio desde la cocina. Saludos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias Muy por la bien. invitación, gracias por tenernos aquí. Qué bueno, qué bueno. Sonia, comenzamos contigo y para poner en contexto a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes, ¿qué significa para la industria del restaurante enfrentar un periodo de racionamiento de agua en estos momentos en Puerto Rico? Pues mira, en estos momentos, partiendo de la premisa que el agua es uno de esos bienes que un restaurante necesita para operar sí o sí, yo diría que más que un racionamiento, Gatiel, se convierte en una crisis porque no tan solo es mantener una operación, es las finanzas de esa operación que estén corriendo a la par y que también involucre a nuestra gente. ¿Por qué? Porque hay que hacer todo un proceso no tan solo de lavado de manos, de buen uso del producto, ¿verdad? Del bien, que es el agua, esos protocolos de salubridad, sino que también merece no se convierte en un tema de logística nada más, sino que es un tema de estabilidad de empleo, porque los empleados que están ahí manejando ese restaurante también tienen familias y entonces hasta allá llega la línea de este proceso de crisis adicional a los invitados que estamos recibiendo. Es un reto, lo hemos hecho antes, pero en estos momentos hay que mirarlo con el nombre y el apellido, ¿verdad? Hay que cuidar más que una logística la estabilidad de un negocio. Y cuán importante, ¿verdad? Después hablamos de la importancia del agua en el restaurante, pero no solamente la elaboración de los alimentos. ¿Cuán importante es el agua para garantizar la continuidad de la operación del restaurante? Pues prácticamente estamos hablando del 70% del agua que se utiliza en un restaurante, ¿verdad? Y eso, mis compañeros son expertos en eso y lo van a poder abundar más. Todo lo que se produce en un restaurante necesita agua, pero también tenemos unas regulaciones a nivel del Departamento de Salud, a nivel de DACO. Así que cuando miramos el agua como ese pilar, ¿verdad?, de la continuidad operacional, pudiésemos estar diciendo que el agua es esa licencia para poder operar un restaurante. Así que cuidarlo de esa forma dentro de las regulaciones se nos atiende como un hospital, así que requiere que haya higienización adecuada, que haya la utilización en los productos que estamos sirviendo. Yo siempre he dicho, no se vende ni ropa ni zapato, en un restaurante se vende comida, por lo tanto, cada detalle que yo pueda manejar dentro de la operación completa va a ser un ingrediente esencial para poder tener, ¿verdad?, un menú que sea seguro. Así que mirando esa parte, desde
ahí, sin este abasto, es complicado poder tener la oferta, ¿verdad? Esa demanda que nos pide, esa parte de oferta y demanda que nos está pidiendo ese invitado. Hay que cuidar también, por ende, un proceso de nómina, empleados, hacer ajustes cuando no tengo el agua. O sea, es toda una serie. El andamiaje es grande para poder decir al final del día, tengo un producto que sea saludable y que estoy cubriendo, que no podemos perder de perspectiva, Gadiel, y el equipo, ¿verdad? Esto también, yo creo que piensa igual que yo, que estamos cubriendo una necesidad básica del ser humano, que es la comida. Y eso hay que cuidarlo en todo momento, ahí no se negocia. Hablando de comida, Ñeco, ¿qué procesos de la cocina son los que más agua consumen y cuáles podrían modificarse temporalmente durante este proceso de racionamiento? Sí, es bien importante mantener en la mente de que tenemos que ser salubres y que la seguridad del alimento es lo primero, el manejo adecuado del alimento. Dentro de esto, pues entonces hay que hacer un SOP específico para estas situaciones en donde pongamos con prioridad qué es lo que necesitamos utilizar agua primero. De lo más que utiliza agua en la cocina son los dishwashers, son los fregaderos de 3 compartimientos que son sumamente importantes para mantener esos platos. Obviamente uno puede hacer cambios en utilizando platos compostables o platos desechables en el proceso a lo que se resuelve la emergencia, que bien el Azores cabildea por nosotros los restaurantes, los dueños de negocio en el Senado para buscar una alternativa. Pero también las técnicas de cocción como los guisos, las salsas, las sopas, obviamente utilizan más agua. Así que en esta situación tendremos que bregar un menú un poquito más flexible, un menú de emergencia, como bien dice, en donde buscamos técnicas de cocción secas que utilicen menos agua. Por ejemplo, el grill, la plancha, el sartén, que aunque tenemos que usar el lavado de manos y el lavado de los platos y las sartenes, pues, pero reduce menos el consumo de agua. De igual manera, si queremos hacer un guiso, pues mira, tenemos la opción de cocinar en sous vide, que es la cocina a sellador vacío, en donde podemos reutilizar el agua del sous vide, del baño de caliente, siempre y cuando lo tapemos y no entre en contacto con ningún alimento que sea potencialmente peligroso. También tenemos equipos como los Combi Oven que ayudan a manejar recetas que son con más humedad y por largos tiempos para obtener el mismo resultado, uno parecido a un guiso o una salsa. Así que hay diferentes técnicas, pero tenemos que ser flexibles en nuestro menú en estos casos. Y te escucho hablar y me suena la lechuga, en el caso de la lechuga, cuando vienen los mazos que le echamos, ¿verdad?, en el agua fría para poderla limpiar, quizás una opción entonces es comprarla precortada, ya empacada, ¿verdad?, en lo que son las bolsas, y que también van a requerir que la lavemos, pero utilizo menos agua. Esos son quizás algunas de las ideas. Un procedimiento menos donde potencialmente se pueden contaminar los alimentos. Claro, así que sí, eso es una estrategia también. Hay algunas que vienen ya totalmente listas y preparadas para consumo. Sí. Que ahí disminuimos ese riesgo. Rafa, hablando de almacenamiento, ¿qué características debe tener un recipiente, ¿verdad?, para que el agua almacenada pueda utilizarse de manera segura en un restaurante? Al igual que en los huracanes, ¿verdad?, que vamos y buscamos gasolina y agua muchas veces también. Todo tiene que estar en un envase aprobado para ello. Y el agua, ¿verdad?, los productos de cocina no son la excepción. Para eso hay unas certificaciones. Los productos tienen un sellito que nosotros en los restaurantes los conocemos, que tiene NSF. Ese en efecto está aprobado. Si tiene ese sellito, está aprobado. ¿Cuáles son las características que tiene que tener? Que tiene que ser liso, fácil de limpiar. Que yo tengo que poder revisarlo. O sea, no puede tener un envase, una boca muy pequeña, porque tengo que poder revisarlo y en cuyo caso poderlo limpiar, como son las cisternas, que tengo que meterme dentro de ellas y limpiarlas cada cierto tiempo. Así que liso, no poroso, ¿verdad?, que no tenga lo que le llaman costura, o que no tenga áreas o recovecos dentro que se le haga difícil la limpieza del mismo. Y la gran mayoría de ellos son un poco oscuros. Esto es para que los rayos ultravioletas no entren directo y comience la propagación de algas, que según tengo entendido o estudiado, comienza a partir de las 48 horas.
Así que un envase que sea solo para agua potable, no mezclar los de potable con no potable. Claramente sabemos que el agua no potable hay que identificarla y el agua no potable no la podemos utilizar donde vamos a utilizar agua potable. Agua no potable es para el parking, para regar el agua, para limpiar fuera, no para limpiar fregadero, no para mapear dentro del restaurante. Para el inodoro. Para el inodoro, ¿verdad? Que es no potable. Pero ningún proceso que sea de limpieza y sanitización puede utilizarse con agua no potable si luego va a estar en contacto con alimentos para comer. Perfecto. Y me quedo contigo, Rafa. ¿Cómo podemos calcular de manera realista, ¿verdad? ¿Cuánta agua necesitamos reservar para la jornada de operación? Muy complejo. Las necesidades son distintas. ¿Okay? O sea, que no hay una fórmula por la cantidad de sillas que tengo en el restaurante, por la cantidad de menú que yo sirvo al día. No hay una fórmula. Podrías exacta. instalar un metro y calcular un promedio de cuánto gasta, pero todo eso depende de qué horas a la semana abra. Hay qué algunas tipo de cisternas alimento. que ya lo tienen, Sí. y sé que de algunos sistemas que ya están utilizando algunos de nuestros restaurantes en Puerto Rico, que lo mide más o menos por day parts. ¿Cómo va esa cisterna? Y lo ¿Cuántos van metros están utilizando? Sí, hay unos sistemas que ya se están utilizando, los he visto funcionando, y te escucho hablar, y el hielo también es comida, Rafa. Definitivamente. Importantísimo, ese bin tiene que Que estar me imagino que súper- lo vamos a discutir más adelante. Uno de los retos, o estos retos nuevos que tenemos al momento de que llegue el agua. Ajá, Ese hielo hay que descartarlo. eso es correcto. Correcto, por lo menos esa primera tirada. Esas primeras tiradas hay que descartarlas porque se movió la sedimentación que hay dentro de las tuberías. Y todos los procesos, ¿verdad? Químicos que para tratar el agua. Esa agua no está lista para el consumo todavía, entonces tenemos equipos como son las cafeteras, hay que drenarla. La máquina de hielo, hay que drenarla. O sea, hay que drenarlo todo. ¿Para qué? Para asegurarnos de que esta agua realmente está lista para el consumo de nuestros clientes. Pero me gusta lo que mencionaba el chef René, de que se puede utilizar una buena práctica no voy a botar esa agua, yo la recojo y la utilizo para lo que es agua no potable. Porque es no ¿verdad? potable. Exacto, o sea que hay forma, Gadiel, fíjate, de poder cuidar ese espacio de cómo reusamos, ¿verdad? El agua, y pues me parece importante. Y en mencionarlo. ese punto que estás diciendo, ¿verdad? Tratando de ser resiliente, Ajá. que es lo que tenemos que abogar y tratar de llegar. Ese recoger el agua del aire acondicionado, que a veces se descarta, Cierto. en una balde y lo podamos utilizar para regar las plantas, para el inodoro, si es que necesitamos llenar el tanque, para ese tipo de cosas también. Muchas veces lo que si instalas el tubo de desagüe, pues entonces podemos poner allí un baldecito y recoger eso y reutilizarlo. Sí, sí. Sonia, ¿cómo puede un restaurante o el dueño comunicarle a sus empleados y clientes que están haciendo ajustes por el racionamiento sin generar preocupaciones innecesarias o una crisis aún mayor de la que realmente tenemos? Qué importante es esa pregunta, Gadiel, y qué bueno que la hace, porque ahí me voy a quitar un poquito el sombrero de presidente de Azores, ¿verdad? Pero habiendo trabajado en esta industria ya por 30 años desde recursos humanos, puedo decirte que el silencio genera más ansiedad. ¿Qué recomiendo a todo dueño de restaurante? La ansiedad, recuerden que es exceso de futuro, así que es algo que no ha ocurrido, ¿verdad? Que ya yo tengo toda esta preocupación. Y nuestro Puerto Rico está cansado, ansioso, pudiésemos decir hasta drenado. Mi invitación para cada dueño de restaurante, que hasta los mismos dueños somos humanos, o sea, nosotros no somos máquinas. Invito a que tenga unas reuniones, ese precomenzar el día, ¿verdad? Esa parte, ese kickoff de la mañana de 10, 15 minutos, el equipo que está trabajando, vamos a sentarnos con ellos y vamos a explicarles de manera honesta, clara, concisa, cuál es el panorama. O sea, porque el no saber pues hace que se generen, ¿verdad? Yo asumo, ¿verdad? Y los asume no son buenos. Entonces, mi recomendación es, tenga reuniones 10, 15 minutos en la mañana con su gente. Siéntese y explíquele la situación. ¿Cuánta agua nos queda para el día de hoy? ¿El agua viene, no viene? ¿Cómo podemos hacer estas buenas prácticas de mejor uso en el restaurante, ya sea nuestros empleados de back of the house y también a nuestro servicio? Cuidar esa parte. Si llega un momento donde la cisterna no tengo
suficiente y a lo mejor para los baños no tengo, cerremos entonces un baño y deje uno, ¿verdad? Esas son recomendaciones, no es que nadie nos los ha dicho, así que quiero ser bien puntual y responsable en esto, pero busque las alternativas, ¿verdad? Lo que es el lavado en seco, tener esas opciones y explíquelas a su gente, porque a veces asumimos que ellos lo saben y no necesariamente sus empleados lo conocen. Importante que en el proceso ellos se sientan cuidados. Hemos visto muchos dueños de restaurantes y eso me encanta. Hemos visto cuando no tienen agua y se pueden llevar su bolsita de hielo, los empleados, para poder suplir sus necesidades en la casa, pues sabemos que eso ocurre, pero entonces vamos a tener esas organizaciones antes de abrir al público y que el empleado sepa cuál es el ABC si ocurre durante el turno con algún cliente, alguna situación, quién se va a encargar de tomar la decisión. Eso es bien importante. De esa forma vamos cuidando no tan solo la comunicación, que esa línea esté abierta, sino también la seguridad de empleo. ¿Ve? Y esa parte de la continuidad con cliente afuera aquí cumplimos con protocolos de higienización, tenemos agua suficiente, hagamos un buen uso del agua. Avisemos a nuestros invitados. Yo creo que no es una mala idea de que ellos sepan de que el cliente que viene sabe que no hay agua, así que casi siempre se ajusta, pero no es lo mejor no informar, ¿verdad? Quiero ser aquí bien puntual. El informar en ocasiones nos ayuda a que ese restaurante está siendo responsable de manera consistente y eso no erosiona la moral del espacio. También hace que ese empleado se sienta útil y entonces en la medida en que me siento útil soy parte de la solución, recibo, ¿verdad?, ese cliente, pero yo también como empleado, como cliente interno, estoy siendo cuidado por la persona para quien trabajo. Sonia, y qué bueno que mencionaste eso, me trae un recuerdo de mis estudios de recursos humanos, Sí. pero también la empatía, ¿verdad? Con lo que Claro. mencionaste, ese empleado posiblemente pasó una noche, si se fue la luz, pasó una noche con calor, quizás no pudo dormir, Complicadísimo. se tuvo que bañar con vasitos de agua Sí. y viene incómodo. Sí. Esa empatía de cómo tú estás, necesitas agua, necesitas hielo, Sí. eso es sumamente importante, ayuda. Y la transparencia también con el cliente es importante porque no hay nada más malo que entrar a un baño, no saber que no hay agua y usarlo. Exacto, exacto. Y fíjate que es importante porque, por ejemplo, si estoy haciendo ajustes en horario, ese empleado necesita cobrar. Así que cuando Sí. yo hago esa empatía, ¿verdad? Y abro esa línea de cuidar el salario, o sea, quizá hay alternativas, pues a lo mejor no te puedo, pero entonces ¿qué alternativas tengo para que ese empleado se sienta cuidado? Quizás hoy no tengo las 40 horas, pero tengo 32 y quiero cuidarte, ¿verdad? Y eso hace que nuestra gente no se vaya, sino que se quede conmigo, crea un sentido de pertenencia y de cuidado que a la larga yo te aseguro que ese salario emocional que depositas en cada empleado te va a traer buenos frutos. Eso a veces vale más que un aumento. Por supuesto que sí. Lo veo todos los Sí. días, chef. Qué Y yo importante. sé que hay muchos restauranteros y dueños de negocios que están haciendo eso ahora mismo. Eso es así. Sí. Y que dejan de cobrar ellos para que sus empleados no se queden Lo sin estamos cobrar. viendo. Y les dan agua. Sí. Y buscan, he visto dueños de restaurantes considerando, ¿tienes dron en tu casa para el agua? Invierten Ujú. en esa parte. Eso es lindo. Sí. Y esa es nuestra gente. Rafa, ¿cómo debemos manejar la limpieza del restaurante? Piso, los baños, la superficie, la desinfección del área de la cocina, teniendo en cuenta que debemos controlar los abastos de agua, pero también tener eso limpio. Importante, todos nosotros tenemos o debemos tener un protocolo de limpieza que no se puede abandonar. Tenemos que seguir cumpliendo con nuestros protocolos de limpieza y sanitización. Luego de la limpieza viene la sanitización. Donde no haya, seguimos hablando de los métodos secos de limpieza, ¿verdad? Los métodos secos de limpieza son exitosos, son eficientes, son eficaces, donde no haya contacto con alimentos. ¿Okay? Donde haya contacto con alimentos, tenemos que seguir los protocolos que ya conocemos, que nosotros los instructores de ServSafe seguimos, ¿verdad?, proclamando para un mejor y no cuidado, un manejo seguro. Dentro de los procesos que ya nosotros hacemos y seguimos, es importante que no porque yo le ponga más detergente voy a hacer el área más segura. ¿Okay? Porque nosotros hablamos de la contaminación química. ¿Okay? Y los químicos
tienen unas disoluciones, una solución a cantidad de químicos a la cantidad de agua, en lo que lo hace eficiente, y ya él desinfectó, porque yo le ponga más químicos, no limpio mejor, no limpia más, no está más desinfectado, está químicamente peligroso. ¿Okay? Y eso es algo que tenemos que discutir en el pre-shift, ¿verdad? En la reunión, como dice Sonia. Que no estés creando la bomba del día. Exactamente. Porque le pongas más cloro, lo que va a hacer es coger más asma. Cierto. Y contaminar al cliente porque Sí. está en soluciones en cantidades inadecuadas. Exactamente. ¿Qué se me queda, Chef? ¿Qué le podemos añadir? a esto? Pues, por ejemplo, se me ocurre así, que hay veces que si uno, por ejemplo, no tiene la cantidad de agua para disolver ese químico, mira, también tenemos podemos utilizar vinagre para poder reducir esos niveles peligrosos. Es uno de los 5, de los fat toms, ¿verdad? El acidez, al entonces reducir ese pH, pues funciona como un sanitizante. Pero sí, definitivo, no podemos echarle más cloro al agua ni más solución sanitizante, porque lo que vamos a hacer es contaminar químicamente. Para mencionarte ahorita, después de horas o días, ¿verdad? Sin servicio de agua, y yo todavía tengo la esperanza, ¿verdad? De que ocurra algo, ¿verdad? Y tengamos estos aguaceros espectaculares. Tenemos fe, claro que Esa sí. fe. Así que, ¿qué recomendaciones hacemos, ¿verdad? Una vez regrese el servicio, ¿qué se debe hacer para el uso de esa agua que llegó de manera segura? La primera es drenar la tubería. Llegó el agua, vamos a dejar que el agua corra. Okay. Vamos a dejar que el agua corra. Como bien decía el chef, como bien decía Ñeco, no es que la botemos, vamos a almacenarla como no potable. Exacto. Como no potable, para ayudarnos en, ¿verdad?, los procesos de limpieza del piso. Y es importante que eso esté en los SOPs, que lo conozcan los empleados. Claro. Esa primera, vamos a Se guardar lo en este discutan. lugar, Ujú. se va a identificar de esta manera para no confundir. Para no usar agua. Correcto. ¿verdad? Que el agua puede estar con sus niveles definitivos. El agua salió de la planta con los niveles correctos, pero en ese transcurso de tubería, que ya se estaba secando, ya hay movimiento, Sedimento. sedimentación. Así que dejar correr o purgar, ¿verdad? Dejar correr los equipos, que se le vaya el agua a los equipos para utilizar agua fresca. ¿Okay? Quizás sea la más importante. ¿Okay? Cuando llega ese agua, limpiar las tuberías. Quizás sea la más importante en este momento. Déjame ver si se me- Yo estuve haciendo mi investigación y tengo una alternativa que no es tan honorosa, entiendo yo, para restaurantes. ¿La podemos patentizar? Ya está patentizada. Pero existen lo que se llaman los generadores de agua ambientales. Básicamente estos son unos equipos que recogen agua de la humedad del ambiente. En Puerto Rico, ¿cuánto está la humedad? 80 y pico a 100. Interesante. Así que no es que generen muchísimo. Por ejemplo, una unidad de $900 te puede generar de 10 a 20 litros al día. Interesante. Que puede funcionar. Y entonces tiene un sistema de filtración que puede funcionar para consumo de agua. Vienen otros más grandes, ¿verdad? Uno que genera 80, pero ese ya está en $20,000. Pero hay opciones, así que pueden buscar alternativas, Ok. porque nos tenemos que preparar. Esto no es algo que va a pasar este año nada más. Claro. Cada año va a ser peor. Tenemos que prepararnos, tenemos que buscar resiliencia Y- en nuestra industria. Y qué bueno que lo traes, Chef, porque fíjate que cuando dices no va a pasar este año nada más, nosotros estamos hablando del tema de racionamiento y la sequía, pero Puerto Rico ya tiene una situación de infraestructura que la industria de restaurantes ha venido trabajando desde comienzos de año, ¿verdad? Tenemos un plan fiscal de la Autoridad de Acueducto que empezó en el 2017 y termina el próximo año en el 2027. O sea, estamos en el 9º año de ese plan fiscal que consideraba un impuesto por la parte ambiental, y entonces nosotros reconocemos como país que hay unos retos a nivel de infraestructura que no podemos seguir transfiriendo. Así que yo me De niego acuerdo. a transferir. Creo que tenemos que transformar el sistema de acueducto. ¿Por qué? Porque luz y agua son las utilidades más importantes para operar cualquier negocio, ¿verdad?, en la isla. Así que mirando desde esa perspectiva, ¿cómo nosotros podemos ir caminando hacia tener, así como lo hemos hecho con energía eléctrica, que tenemos las placas, con acueducto quizás habrá que ir mirando estas opciones de generadores? Lo que mencionas, lo del humidificador, lo escuché recientemente esta semana compartiendo en una entrevista, así que me hace un poquito, ¿verdad?, de lógica que quizás pueden ser unas alternativas, pero
pero tenemos que ir hablando de esto por lo que usted menciona, de forma responsable. No nos toca nada más, Gadiel, este año. Creo que esto va a seguir, consecuente, y hacer buenas prácticas ahora, tenerlas como industria, nos salva porque damos comida, esto es alimento, esto es la salud alimentaria de un país. Y tenemos un tema, ¿verdad? Que no es para hoy, ¿verdad? Pero sí tomando hacia el futuro, ¿verdad? Es un tema ambiental, donde definitivamente si miramos las noticias alrededor del mundo, pues definitivamente, ¿verdad? El clima nos está hablando, la madre naturaleza nos está hablando y está pasando esto, pues el relacionamiento no solamente en Puerto Rico, hay relacionamientos en el mundo actualmente, así que Correcto. esto, pero no vayamos para esa línea, porque si no, no acabamos, ¿verdad? Y queremos concentrarnos en Puerto Rico para ambos, ¿verdad? ¿Qué pueden compartir en estos ajustes ahora de racionamiento que se pueden implementar de forma inmediata, rápida para este periodo que no sabemos, ¿verdad? Con certeza cuándo va a culminar? Lo primero es establecer un plan de manejo SOP para estas situaciones. Donde no tienen que estar todo el año, ¿verdad? Si estamos en un momento donde no hay racionamiento, sí tener conciencia de utilizar el agua adecuadamente, pero pues quizás puede ser un poquito más flexible, pero en estos casos que tenemos racionamiento, tenemos escasez de lluvia, esperemos que llueva otra vez ahorita, nosotros tener esos SOP y compartirlo como dijo Sonia, con los empleados, manejar bien los alimentos, o sea, prioridad, yo prefiero dejar de lavar la acera, dejar de lavar, pues quizás pasar un pañito con sanicitante a la mesa de alimentos, donde se sirven los alimentos, a dejar de lavar las cosas en la cocina, ¿verdad? Eso no se puede cambiar. Tenemos que lavar, enjuagar y sanitizar correctamente todas las áreas, superficies de alimentos, las manos. Eso no puede cambiar. Pero entonces podemos hacer ajustes en las otras áreas, como dijo bien el profesor Rafael, en las áreas donde no tienen contacto directo con los alimentos. Ocultar este tipo de equipos que son una inversión a largo plazo, porque también nos reducen el consumo de agua si no estamos en una situación de emergencia. Tenemos que tratar de buscar autosuficiencia, que es lo que lleva a la resiliencia. Y de nuevo, apoyar a Azores en estos cabildeos, buscar alternativas, porque ahora es que se está hablando de desalinización. Pero eso es una ciencia que lleva tiempo. Lo que pasa es que ahora esperamos a que sucedan las cosas para reaccionar en vez de ser proactivos. Y tenemos que tratar de que, aunque pasemos esta situación, ser proactivos como industria, restaurantes, y apoyar a Azores en todo lo que necesiten, trabajar en conjunto como industria para poder nosotros cabildear en el Senado para buscar alternativas que sean para el bien de Puerto Rico, porque esto no es solamente para los dueños de negocios, esto es para todo el mundo. Eso es así. De acuerdo. Rafa. Bueno, vamos por los básicos. Desechable. Obvio. Empecemos por ahí. Desechable. Costo añadido a nuestro. O sea, no tengo agua. Tengo más costo de limpieza. Tengo que añadir el costo de trabajar con desechable. Pero esto es pura seguridad. No es un tax. Se añaden los costos al valor del producto, pero no un tax. No un tax adicional del agua. No. Eso no. No. Pero pareciera, pero no. Pero es un costo que tenemos que asumir. Seguro. Un Sí, es un suplemento. costo que tenemos que asumir. Eso es Tengo que así. trabajar con productos desechables y demás. Eso es Otra recomendación. Analizar bien nuestro menú. ¿Qué es lo más que los clientes consumen? Pues vamos a quedarnos con eso. Quizás no estamos en el tiempo de tener el menú más largo, sino reducir a nuestras estrellas, lo más que nuestros clientes consumen, nuestras estrellas, y enfocarnos en eso. ¿Cómo nos ayuda eso? Menos tiempo de preparación, menos necesidad de agua. Lo que el chef mencionó, identificar ese menú que no conlleve tanta agua, es Es importantísimo. que él lo mencionaba, o sea, Sí, que sí. es una reducción, Sí. es una reducción del Eso menú. es que tú dijiste sumamente importante, Rafael, pero también es importante dejárselo saber al cliente. Mira, esto es temporero. Claro. Sí, ¿Verdad? sí. Porque, a mí me gusta el otro plato que quitaste. No, eso va a regresar una vez se resuelva la Cuando situación. resolvamos lo del agua, que no es Seguro. culpa de De nadie. de nadie. No es culpa de nadie, o sea, no, esa es la realidad. Y claramente, volvemos a repetir, no se pueden obviar nuestros procedimientos estandarizados de limpieza. El estándar de limpieza y salubridad de los alimentos no es negociable. Nadie quiere enfermar a sus clientes.
Sonia, el DACO emitió una orden de congelación de precios, ¿verdad?, a los artículos que se utilizan para manejar esta emergencia. Hay artículos, ¿verdad?, y hay servicios de acarreo, distribución de agua. ¿Qué debe hacer un dueño de restaurante o operador de restaurante, ¿verdad? Si de un momento, ¿verdad?, hay un aumento de estos servicios, o sea, ¿qué recomendación le da? ¿Verdad? Hay agencias que están velando esto. Sí, mira, le voy a decir lo que yo hago, ¿verdad? Como administración, de un negocio de restaurante, importantísimo. Yo creo mucho documente, hasta los suspiros. ¿Qué hago? Agarro todas esas cotizaciones que me han enviado los carreros, voy midiendo la factura mensual, cuánto estoy pagando, si ha habido algún aumento por metros cúbicos, lo voy mirando, ¿verdad? Todas esas facturas que estoy pagando de ese acarreo, cuánto me están cobrando por galón, si veo de momento un aumento en ese galonaje, ¿verdad? Una factura por llenar una cisterna a $500 y de momento me subió a 800. ¿Qué pasó? Si hay un gasto por gasolina, que también le ponen un cargo por gasolina. Todas esas cosas siempre recomiendo que una vez comience la emergencia, usted haga un file aparte que diga emergencia de agua o emergencia de luz, ¿verdad? Y ahí va colocando todo lo que usted ha estado pagando adicional, desechable, y eso en algún momento alguien que trabaja su contabilidad o su finanza debería evaluar, porque esas son las variantes que nos hacen mover el piso de un restaurante, ¿verdad? Entonces, una vez lo tengo todo documentado, si vemos que hay algo que sea anormal, ¿verdad?, que esté fuera de lo que es el range para la industria, importante, por favor, que lo comunique, ya sea a la agencia pertinente o que lo hable con ese carrero de inicio, ¿verdad?, porque queremos cuidar las relaciones de negocio. Claro. Otra opción que les recomiendo es llamar a Azore. Azore es un ente totalmente confidencial, responsable, serio, de respeto, que tiene acceso directo con el secretario del departamento de DACO en estos momentos, ¿verdad?, al consumidor, y de ahí yo le aseguro a todo dueño de restaurante que vamos a recibir su querella o su queja y lo vamos a pasar de manera confidencial. Cuidar esos artículos que menciona DACO como que están congelados, tenemos que seguir la regla. Porque si seguimos las reglas, evitamos situaciones, ¿verdad? Así que si seguimos reglas, no hay multa. ¿Qué es importante? No aumento en el agua, no aumento en el agua. El carrero tiene que cuidar, lo vamos a cuidar. Las cisternas, no debe haber aumentos en compras de cisternas. Esta semana hemos estado trabajando con varios socios comprando cisternas, pues que estén los precios dentro de lo que se conlleva, ¿verdad? Una instalación de cisterna en estos momentos, que más o menos un galonaje de 600, 800, pudiese estar rondando los $2,500. Así que me parece que es bien importante esas explicaciones por escrito. Pero mi mayor receta, documente, porque al final de la emergencia usted va a ver con realidad cuánto fue su costo, ¿verdad? En agua embotellada, en aumentos en factura, en desechable, en no uso la operación detenida porque no tenía agua y el carrero se tardó y me quedé sin agua, esas horas de operación que me quedó fuera. Todas esas cosas son bien importantes, Gadiel, para poder tener una administración saludable, reconociendo que el restaurante es bien dinámico y que de momento puedo tener un aumento no tan solo en agua y luz, sino que hay unos vegetales que están escasos y se dispara el precio. Así que esas cosas las vivimos todos los días y hay que cuidar de eso. Ese % en desechable que va a aumentar. Así que eso también tenemos que cuidarlo. Sonia, y para cerrar, ¿verdad?, ¿qué espera Azore de las agencias, ¿verdad?, del gobierno central, de la legislatura durante este periodo de emergencia por sequía? Comunicación clara, específica y concisa. Que tengamos abierta la línea de continuidad de los procesos y de los trabajos con las agencias pertinentes que trabajan la emergencia. No es una queja, es una seguridad para poder seguir brindando y tener un impacto positivo en la economía del país. Estamos hablando de 4,901 puertas en estos momentos que sirve comida. Así que pedimos una información que sea clara, concisa, transparente, que nos puede ir diciendo, mira, aquí vamos avanzando en este tema y juntos yo creo que podemos continuar, ¿verdad? Para poder tener no tan solo lo que hablaba ahorita, poder salir de manera responsable y seguro de racionamiento, sino también ir caminando hacia un arreglo de infraestructura que sea
permanente. Yo creo que Azores ha sido bien responsable solicitando la flexibilidad, la orientación clara con todas las agencias, Departamento de Salud, DACO, Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, la Fortaleza y nuestros cuerpos legislativos. Si entre todos nos unimos, creo que podemos sacar un buen producto, una buena reacción, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo hoy. El restaurante siempre va a ser resiliencia. Siempre vamos a abrir una puerta, vamos a servir comida rica, saludable y segura, pero necesitamos de esa misma forma caminar hacia algo que sea permanente, Gadiel. Muy bien, muy bien. Pues, gracias, Sonia, gracias, Rafa, gracias, Chico, por haber estado con nosotros, ¿verdad? En este episodio especial. Les dejamos saber que hemos creado un espacio en nuestra página web dedicado completamente a este tema. Allí podrán encontrar más información, así que busquen. También pueden llamar a nuestras oficinas, ¿verdad? 787-783-9640. Estamos para orientarle, para ayudarle y para apoyarle. Así que nos vemos en el próximo episodio desde la Cocina de Azores. Gracias.